Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos hermanos. Espero que estén bien en este día jueves. Ya hemos comenzado el día de hoy ya, bueno, aunque sabemos que ya estamos en abril, estamos extrañando a ustedes y estamos extrañando la presencia física, el podernos saludar unos a otros y tener esa comunión personal. Estamos orando, hermanos, por sus vidas y gracias por orar por nuestra familia, por mi esposa, por mis hijos. Por la gracia de Dios, en este día estamos bien y damos gracias a Dios que podemos llegar a través de este medio, cada reunión, y qué bueno que se están conectando. Si todavía están mirándonos a través del YouTube, traten de mirar si pueden suscribirse ahí donde está la campana para que de esa manera podamos anticipar una media hora antes cuando estamos por salir en vivo, como ahora en esta noche. Y bueno, en Facebook pueden hacer, digamos, que ustedes le están siguiendo a la página y también le anticipan cuando vamos a salir así en vivo también. Bueno, queridos hermanos, nosotros todo este mes de abril sabemos que estamos sin poder tener las reuniones como quisiéramos. Sin embargo, gracias a Dios por los medios que tenemos de comunicación, por diferentes medios, así que sigamos en esa comunión animándonos unos a otros en estos días. Y bueno, a propósito, si estás en estos momentos mirando esto, ahí puedes enviar tu motivo de oración, lo puedes mandar por el medio en la parte de abajo y también puedes enviarnos a través del teléfono de la iglesia, el WhatsApp también. Será una gran bendición poder estar orando unos por otros. Tenemos un boletín donde ponemos los motivos de oración también ahí en la aplicación de la iglesia que lo puedes bajar en Apple Store. Si tienes un teléfono iPhone y si tienes un teléfono Android, puedes ir a Google Play para poder bajar la aplicación y así de esa manera poder estar orando unos por otros. Así que ya sabes, en esta noche también no quiero pasar por alto a saludar a los hermanos que están no solamente de nuestra congregación acá en la zona, pero también saludar a algunos hermanos que están mirándonos en México, nos están mirando en Centroamérica y en Argentina. Así que gracias hermanos por seguirnos. Esperamos que también ustedes estén siendo fortalecidos en el Señor en este tiempo, tiempos donde sabemos que todos estamos pasando una prueba grande. Sin embargo, el Señor nos protege, nos cuida y esperamos, hermanos, que todo esto que temporalmente estamos pasando en casa con nuestra familia o haciendo los quehaceres normales, a veces yendo al supermercado o trabajando también algunos, Dios los proteja en el camino de ida y de vuelta y esto que estamos pasando temporal podamos sacar en medio de esta prueba algo que Dios quiere que crezcamos espiritualmente como creyentes. Y oremos por la humanidad porque sabemos que hay muchos que no conocen a Cristo y justo en este tiempo son oportunidades que Dios nos da para compartir el Evangelio. Así que el Señor les bendiga abundantemente. Vamos a abrir nuestras Biblias y después de esto vamos a orar en el estudio bíblico de esta noche, acá en Lucas capítulo 6, el Evangelio según San Lucas capítulo 6 en sus Biblias, versículo 46 al versículo 49. Y mientras estamos por ir al trono de la gracia, antes de eso vamos a leer estos pasajes. Acá la palabra de Dios nos dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Es una pregunta. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa.
Queridos hermanos, que el Señor bendiga su palabra y mientras estamos por ir al trono de la gracia, también tenemos algunos que ya nos han enviado motivos de oración. Vamos a estar orando ahí por una familia también en Guatemala, que el Señor les ayude a ellos en este tiempo también difícil, su familia. Y bueno, vamos a ir al trono de la gracia, le invito a que oremos juntos ahí donde estamos. Señor amado, en esta noche te damos gracias por este día jueves, Señor, que nos ha permitido tener un día más de vida, este día 2 de abril. Gracias, Señor, por su bondad, por su misericordia, Señor, que sabemos que estamos acá conectados, Señor, todos, principalmente lo que nos une, Señor, es tu bendita persona. Un día hemos confiado en ti, hemos podido comprender, hemos sido iluminados en el Evangelio, en la salvación. Gracias por morir en la cruz del Calvario, derramar tu sangre y resucitar al tercer día y saber que podemos ir en confianza acercándonos para alcanzar misericordia y socorro oportuno. Bendice, Señor, esta reunión de estudio bíblico en esta noche. También te rogamos por aquellos que han pedido oración, familiares de seres queridos que están en Guatemala, otros hermanos a través de Argentina también y acá también en los Estados Unidos, en diferentes zonas, hermanos y hermanas que están luchando, Señor, y también te rogamos por los médicos que están cada día y también enfermeros luchando con aquellos que están con la enfermedad del COVID-19 para que les proteja, les cuide, Señor, y también estés dando la dirección correcta al presidente, al vicepresidente, al gobernador, y que todo lo que está aconteciendo, Señor, sea dirigido por ti, Señor, y que nos dé la salida a su pueblo, a su iglesia, a través del mundo, Señor, y que podamos estar compartiendo el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por las cosas que permite a nuestras vidas. Bendice tu palabra, danos entendimiento para que podamos ser edificados en esta noche. Y si hubiera alguien entre nosotros que está escuchando tu palabra o a través de la cámara está mirando, Señor, el mensaje, que tú le puedas hacer comprender lo maravilloso que es ser un hijo de Dios, salvados por su gracia, perdonado y tener la paz que solamente tú nos puedes dar a través de tu Hijo, el Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos todo esto, Señor, que bendiga hasta el final, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, entonces estamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 46. Nosotros hemos estado tratando temas que principalmente vivimos en nuestros días y que nosotros como creyentes pasamos cosas similares, pero con una diferencia, ¿no? Y podemos ver acá en este pasaje que hemos leído, escrito por el doctor Lucas. La semana pasada hablamos acerca de él, hablamos también quién era él y cómo él pudo compartir en 24 capítulos la persona de Cristo, ¿no? A una sola persona. Gracias porque sabemos que el Señor usó la vida de él. Él no era un apóstol, pero era un discípulo del Señor, alguien que no tenemos en la historia cuándo fue el momento que él se convirtió, como muchos de los apóstoles o los que han seguido al Señor han mostrado un momento clave, pero sabemos que él fue de aquellos discípulos que se convirtieron al Señor. Su profesión era médico y aún en su carrera Dios no quitó su personalidad y aún su carrera para poder usar para alcanzar a otros. Y sabemos que así como en esta noche hay muchos que están interesados por saber la verdad del Señor, de Cristo Jesús, son sinceros, son buenos, simpatizan con un ambiente cristiano. Hay muchas personas como Teófilo, a quien fue dirigida esta carta, en la búsqueda de Dios, que significa, es un nombre, amante de Dios. Muchas personas les gusta escuchar, pero todavía no conocen a Cristo, están vacíos, sin vida y sin esperanza. Y en esta noche no te vayas, quisiéramos también compartirte lo maravilloso a través de este pasaje, lo que el Señor quiso enseñar principalmente a sus discípulos. ¿Cómo podemos ver esto? Si vamos al contexto, acá en Lucas capítulo 6, el Señor, digamos, empieza siempre cuando nosotros miramos que el Señor es una persona que es buscada y que lo siguen, había una multitud y esa multitud
se comprendía, algunos eran fariseos, otros eran publicanos. Los publicanos eran la gente que cobraba los impuestos, los fariseos y los saduceos eran los grupos religiosos que predominaban en aquellos días. Y bueno, también había centuriones romanos que eran las autoridades, porque en ese tiempo Roma tenía en esclavitud, digamos, a Israel. Entonces también había personas como estos soldados que escuchaban entre la multitud, centuriones, aparte de eso también mujeres mal vistas, que eran rameras, personas, digamos, que estaban entre la multitud como pescadores, campesinos, pero sin embargo Dios siempre hizo el llamado, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Y la razón era porque la propia religión de aquellos días no ponía claro la búsqueda de Dios, de Jehová, del Señor, y hacía, digamos, que los gentiles, las personas que no eran judías, aún no dándole el privilegio, porque no era permitido entrar al templo, no podían llegar a ese conocimiento de la salvación, y aún la gente que estaba en el pueblo de Israel tampoco llegaban a ese entendimiento, porque la Biblia habla de estos religiosos en el capítulo 23 de Mateo, que ni ellos entraban ni dejaban entrar. Entonces vemos que dentro de esa multitud había gente que había escuchado la voz de Dios, se había arrepentido, había puesto a Cristo como el Salvador, como el Señor, el Mesías esperado. Y bueno, ahora estos seguidores de Cristo, muchos de ellos son discípulos ahora. El Señor hizo un llamado también dentro de la multitud y le dijo claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Entonces el que no dejare padre, madre y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Entonces con esta realidad el Señor se dirige a los discípulos en su contexto, enseñando acerca del reino de Dios y quiénes son los que son parte del reino de Dios, dando evidencia de lo que Dios ha hecho en su vida personal. Entonces en Lucas capítulo 6, versículo dice la palabra de Dios, si está conmigo acá, versículo 20, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y claro, también si nosotros buscamos de una manera paralela en la Biblia, en Mateo capítulo 5, del 1 al 12, este acontecimiento se da en este lugar donde el Señor da el sermón de la montaña, y justamente Él se dirige ¿a quién? A sus discípulos. Entonces el Señor le enseña justamente cómo es la vida de las personas que son parte del reino de Dios, las evidencias, son pobres en espíritu. Después dice: bienaventurados los que lloran. Con ese contexto, queridos hermanos, el Señor quiere afirmar ahora en el versículo que hemos leído, 46, justamente que un creyente, un discípulo del Señor, un seguidor de Cristo, va a dar frutos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? O sea, alguien dijo esto: ¿qué pecado tan antiguo y común es profesar sin practicar? Alguien dijo esto: ¿qué pecado tan antiguo y común es profesar sin practicar? Y esa es la realidad de lo que estaba pasando en aquellos días, con lo que acabo de expresar acerca de las multitudes que seguían al Señor, fariseos y saduceos, y a veces dentro del grupo de escribas y también de aquellos que eran parte del servicio en el templo. Muchas de estas personas eran los modelos que había en aquellos días. Entonces, cuando estas personas se dirigen a Jesús, muchas veces le llaman o le están llamando, como dice ahí, Señor, Señor. Acordémonos que ya había esclavitud en Israel en aquellos días, y entonces lo menos que uno puede decir de aquellos que reconocen el hecho de que le deben una lealtad, en este caso, a aquel que le decimos Señor. Entonces la sugerencia es que ellos aún le atribuyen gloria, majestad, ¿no?, divina, y esto no puede suprimirse, digamos,
de esta expresión, porque él está recalcando, ustedes me dicen Señor, Señor. Entonces vemos acá que cualquiera que fuese el grado de honra que esta gente le daba, en este caso al Señor Jesús, como ahora está expresando, y él va a dar un ejemplo acá, cuando el Señor sabe que esta palabra Señor, Señor, significa, digamos, que a la primera vez, o sea, la persona está respondiendo, está afirmando de que ha entendido y que está obedeciendo. Entonces, Él está afirmando enfáticamente en este versículo 46 a través de esta pregunta, ¿no?, que la persona que está diciendo aún la segunda vez está siendo deshonesto, porque mientras lo está confesando, mientras lo está diciendo como su Señor, no logra rendir ninguna obediencia. Entonces vemos acá que lo que ellos estaban expresando así con esa pregunta que el Señor está diciendo, Señor, Señor, entonces no está coincidiendo lo que ellos dicen, lo que ellos están hablando con su obediencia. No es cuestión nomás de una mera profesión, ¿no? Como muchos hoy en día, si vamos a nuestro contexto también, usamos muy livianamente la palabra Señor, pero sin embargo una profesión es un ejercicio de la fe puesta en el Salvador. Un día, cuando entendimos el Evangelio, porque nosotros antes estábamos esclavizados por el pecado, y aunque queríamos salir y ser libres como pensábamos, siempre estábamos esclavizados. Entonces, la verdadera fe se manifiesta ahora, porque ahora servimos a Dios, Él es nuestro Salvador, es nuestro Señor, y lo hicimos voluntariamente al llamado de salvación. Entonces, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, no dejando por favor Lucas, por favor vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 1, y en el versículo 9, dice la palabra acerca de estos hermanos de Tesalónica, qué sucedió en su vida cuando ellos se convirtieron. Dice la palabra, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y hace poquito tuvimos un estudio, un mensaje respecto a la obediencia, sea hacia alguien o hacia el otro. Y en este caso vemos cómo otros dan testimonio del cambio radical que tuvieron estos hermanos de Tesalónica. Personas que antes habían sido idólatras, gente que había estado en una vida de esclavitud, de pecado. Entonces ahora ellos mismos, al recibir esta carta, hay gente que da testimonio de ello, de cómo dice, nos recibiste, o sea, la manera que ellos recibieron la palabra. Y la palabra llegó a sus corazones, transformó sus vidas, y ahora hay una conversión, dice, de los ídolos, o sea, aquellos que eran prioridades en su corazón, que no era el Señor, por supuesto, anteriormente, ahora es Cristo, el Señor, que ellos obedecen al Señor y no obligadamente, sino justamente porque han entendido el amor de Dios y entonces ahora se han convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, no puede hablarse, queridos hermanos, de salvación sin hablar también de obediencia, es lo que estamos mirando acá. Volviendo a Lucas capítulo 6, versículo 46, entonces la realidad de la conversión de estos hermanos de Tesalónica es que habían dejado de servir a los ídolos y estaban sirviendo a Dios. Ponete a pensar si ellos hubieran seguido sirviendo a los ídolos. Entonces lo que ellos estaban manifestando con labios, diciendo Señor, no era verdadero. Entonces el hombre o la mujer que no es regenerado, que no ha nacido de nuevo, es desobediente por naturaleza. O sea, esa es la herencia que nos ha dejado Adán. Por tanto, su condición propia le lleva continuamente a desobedecer. Entonces, las personas van a tratar de decir, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no pueden cambiar por ellos mismos. La obediencia es contraria a su propia forma de ser a causa del pecado, porque el pecado mora en la persona no convertida. Entonces, por eso volvemos al versículo 42, ¿no? Está escrito que nuestro Señor dijo, ¿por qué me llamáis Señor? ¿Por qué me llamáis Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Entonces, la pregunta es, entonces, el Hijo de Dios mismo
tuvo muchos seguidores. Entonces, por eso dijimos, había una gran multitud que pretendían honrarles, ¿no? Por respeto, todo eso, llamándole, como vemos acá, Señor. Pero no solamente una vez, sino una segunda vez. Pero esto no producía obediencia aún a sus mandamientos. O sea, el énfasis, volvemos a repetir, de esta pregunta que vemos acá en Lucas 6, 46, es que nuestro Señor Jesucristo aquí es la obediencia. La obediencia. O sea, no es suficiente oír la palabra y llamarle Señor. Debemos también obedecer lo que nos ordena que hagamos. Está hablando el Señor a quién? A sus discípulos. Está mostrándole claramente a sus discípulos. O sea, el Señor enseña que no es suficiente como hoy en día. Yo no sé, podemos ver una aplicación personal para tu vida en esta noche. No es suficiente con tener la doctrina correcta, que bueno si estás en una iglesia de sana doctrina, que te enseñan una doctrina, y saber que Jesús es el Señor, es el Salvador, y pronunciar a menudo, ¿no?, su nombre, porque es algo natural en la vida del creyente, para entrar en el reino de los cielos. Y Cristo ahora tiene que advertir, y vamos a ir a esto, vamos a llegar ahí. Cristo está advirtiendo que no se alcanza la salvación, ¿no?, solamente por el mero decir Señor, Señor. Si usted va conmigo a Isaías, el Señor muchas veces mencionó este pasaje del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Una vez que llegues ahí, vamos a dar tiempo a aquellos que están buscando en sus Biblias. Dice el versículo 13 en el Antiguo Testamento, dice la palabra, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces el Señor, más allá de ver esa masa, esa multitud, más allá de que vos te congregás en una congregación donde sos parte de un grupo de creyentes, hermano querido, es muy importante tener en cuenta que el Señor mira nuestros corazones también. Por eso el verdadero creyente no es aquel que confiesa solo con su boca, sino que ha creído en su corazón. ¿Vos has creído en tu corazón, querido amigo que nos escuchas? Hoy el Señor te está haciendo la invitación porque a través de Cristo Él te ama grandemente. Y Juan 3:16 dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice acá en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eso ha pasado en nuestra experiencia personal y en muchos de los que están escuchando en este mensaje de esta noche, que Jesús es el Señor, o sea, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. O sea, vos has creído de corazón, has confiado, has puesto tu confianza en Él completamente, entonces ahora mismo hemos confesado, hemos creído y somos obedientes al Señor. Entonces, volviendo a Lucas capítulo 6, o sea, no es suficiente, como dijimos, ese mero fervor externo o ese celo superficial que muchos podemos tener, pero es notable observar a aquellos a quienes Jesús habla. No dice, como dice acá, si usted ve Señor una vez, lo dice dos veces, no. O sea, si es que vas a decir Señor, con una vez es suficiente y no se tiene que reiterar dos veces. ¿Por qué? Porque le gusta enfatizar aquello que reviste, o sea, la aparente espiritualidad. O sea, el Señor quiere mostrar que aquel que es parte del reino de Dios, aquel que verdaderamente ha tenido una evidencia de conversión, ¿no?, o sea, va a revestir la espiritualidad aparente. ¿Cuál sería? Con solamente decir Señor significa que ya hay una obediencia. Estos son los que pueden hacer una obra, o sea, como para el Señor. Pero también, si en este caso esta persona está diciendo 2, 3 veces, Señor, Señor, en realidad lo hacen para ser visto por la gente y no realmente para el Señor. Porque si lo hiciéramos para el Señor con una sola vez es suficiente. Llamar Señor
querido hermano, querido amigo, implica hacer todo lo que Él dice. Por eso ahí la pregunta es, ¿por qué me llamáis Señor? ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, no es solamente el mero oír, no es solamente decir, bueno, yo ya lo escuché, pero si no hace la voluntad de Dios, ¿qué está haciendo ese llamado creyente o aquel que invoca el nombre de Dios de una manera que usa el nombre y no está en obediencia? Mire conmigo el libro de Santiago. El libro de Santiago es el medio hermano del Señor y gracias a Dios por la actitud de él que se presenta la carta ahí comenzando de que él es un siervo del Señor, sin atribuir, digamos, aunque él no es apóstol, pero es alguien prominente en la iglesia de Jerusalén, ¿no? Y en el versículo 1 habla de que él es siervo del Señor, él es un esclavo del Señor. Ahora vamos al versículo que dijimos, vamos más abajo, Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Qué terminamos haciendo cuando realmente estamos solamente oyendo y no obedeciendo? Engañándonos a nosotros mismos. ¿En esta noche te estás engañando o realmente eres aquel que el Señor quiere promover, que solamente con decir Señor hay una obediencia? Entonces, vemos acá en el versículo ahora 47, ¿no? Versículo 47, volviendo a Lucas 6, dice, todo aquel que viene a mí, o sea, ha venido porque ha escuchado el llamado de Dios, no solamente a salvación, sino a ser un discípulo, a vivir voluntariamente, sabiendo que Cristo es el Señor. Dice, oye mis palabras y las hace. Entonces, en la iglesia al principio, la iglesia primitiva, en la iglesia nuevo testamentario, en los días de Santiago, como miramos acá, sed hacedores de la palabra, dice, ¿no? No tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. O sea, en realidad, hermano, así como Santiago lo dice, esto ha sido una enfermedad que nunca ha cesado o ha dejado de prevalecer en toda la cristiandad. ¿A qué nos estamos refiriendo? O sea, es una plaga destructora del alma que continuamente arrastra a multitudes de oidores del Evangelio al ancho camino de la destrucción. Y eso no queremos que nadie que escucha en esta noche, sabiendo de que hay un camino ancho, muchos van para ese lugar aún usando el nombre de Dios en vano. Mire, vamos a hacer una comparación. Sabemos que este pasaje está también en Mateo. Mire conmigo al capítulo 7 de Mateo, versículo 24. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo, capítulo 7. Y el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre. Pero mire el contexto, ¿no? Para que usted vea, en el versículo 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, la primera característica, digamos, ¿no? de alguien que realmente Jesucristo es el Señor de la vida de ese discípulo o de ese integrante del reino de Dios, ¿no? Porque Cristo es el Rey. Vemos que de quien edifica su vida sobre la roca, porque ahí vemos ahí que empieza él a dar una ilustración, es la obediencia que se manifiesta en sus obras. Mire conmigo a Santiago 2.17, hace rato estuvimos en Santiago 1.22. Dice la palabra de Dios acá nuevamente en el libro de Santiago, en el capítulo 2 y el versículo 17. Dice las Escrituras así, la palabra de Dios. Si así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. O sea que la fe verdadera puesta en el Señor, justamente porque tiene una fe genuina, esa fe la ha producido el Señor Jesucristo. Entonces va a haber evidencia de que se va a manifestar haciendo esas obras que traen gloria al Señor. No es obra para salvación, no, sino que porque la persona ya ha sido regenerada, salvada, rescatada por su gracia, entonces produce esas obras para la gloria y honra de su nombre. Y justamente viendo esto, vemos una segunda manifestación también, acá muy clara, es la dependencia. O sea, no se conforma solamente con edificar superficialmente, sino que busca el cimiento. Por eso, volviendo a Lucas capítulo 6,
vemos que este hombre, el Señor lo va a hacer una comparación y va a haber dos casas donde van a estar construidas en dos lugares diferentes. El fundamento es la clave, es lo que estamos en esta noche tratando de llegar, de que situaciones van a venir a la vida de los creyentes, como estaban por pasar estos hermanos. Más adelante el Señor iba a permitir que estos hermanos o discípulos pasen persecuciones. Algunos en aquellos días estaban muchos convirtiéndose al Señor, no les permitían entrar a la sinagoga, no podían entrar al templo, eran menospreciados por la sociedad judía. Entonces estos cristianos estaban unánimes, ¿no?, en una comunión, en una unión puesta en el Señor, en una común fe. Sin embargo, nosotros podemos aprender que en nuestros días también pasamos diferentes situaciones los creyentes, y más como algo que estamos pasando hoy a nivel global, a nivel mundial, donde buscamos la respuesta y a veces nos enfocamos verdaderamente no en la palabra de Dios, para que ahora prestemos atención al fundamento que el Señor nos quiere enseñar en esta noche. O sea, vemos acá que la segunda manifestación que vimos que hay alguien que realmente edifica sobre la roca, ¿no? Y que justamente por edificar en la roca hay buenas obras que glorifican al Señor. La segunda manifestación, y hay más por supuesto, o sea, es la dependencia en el Señor. Por eso vemos acá que cuando Él edifica su casa, cava hondo y pone el fundamento sobre la roca. ¿Por qué hace eso? Porque Él oyó la palabra de Dios. O sea, no solamente se convirtió en alguien que oyó y no es hacedor. Vemos acá que no se conforma con edificar superficialmente. Busca el cimiento, busca el fundamento estable, dependiendo de Él para confiarle su vida. Y qué mejor cosa que tener el fundamento puesto en esta roca sólida. Y esta dependencia, ¿en dónde se expresa? Justamente, entre otras formas, mediante la oración, expresada en respeto reverente delante de Dios, a quien continuamente, ¿verdad?, el Hijo de Dios, que oye la voz de Dios, así como Saulo de Tarso se convirtió en Hechos capítulo 9, versículo 6, lo relata el doctor Lucas ahí, en Hechos 9, 6, dice acá: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, más allá de que él ahora es un discípulo, él quiere ser un discípulo que depende del Señor, quiere que las cosas se hagan como el Señor quiere. Entonces, es también este discípulo o este integrante del reino de Dios, este hombre que va a ser comparado, acá en Lucas 9:47, a alguien también que retiene el mensaje sin reservas, que desde una condición humilde atiende todas las instrucciones del Señor y agradece la corrección. Por eso a veces la palabra también nos exhorta, nos corrige, no para destruirnos, hermanos, justamente es para que nosotros no suframos justamente la ruina que vemos en el otro fundamento, que no es un fundamento en sí. En Filipenses capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo, él expresa que él ha renunciado a otra parte de alguien que es un discípulo, alguien que es parte del reino de Dios, y que va a poner ese fundamento cuando está comparando acá el Señor de este cimiento. Está renunciando todo aquello que puede estorbar en su vida para vivir a Cristo. No estoy diciendo para vivir para Cristo, sino para vivir a Cristo. O sea, vivir a Cristo es ponerlo al Señor en todas las áreas de nuestras vidas. O sea, como una experiencia personal. Pablo dice acá en Filipenses 3:8, si lo puedes buscar ahí, Filipenses 3:8, dice: y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué maravilloso, el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea que alguien que el Señor está por hacer la comparación y que es semejante en el versículo 48, estamos hablando de alguien que ama, confía en sus propias, ¿no?, perfecciones, pero se da cuenta que no las tiene.
entonces se da cuenta que falla y es consciente. Y por eso en Filipenses 3:12, si usted va más abajo, Filipenses capítulo 3, versículo 12, a pesar de que Pablo, él había sido fariseo antes, hacía la ley de una manera exterior, pero justamente Dios quiere el corazón. Dice acá, no que lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo al blanco, por ver si logro hacer aquello por la cual fue también nacido por Cristo. Entonces, él no está diciendo de que él sea una persona, pero él prosigue, él quiere madurar, él quiere crecer, está diciendo. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, o sea, aparte de estar avanzando y lograr estas tareas de construcción en ese fundamento, ¿no?, que le atribuye a la gracia de Dios, porque es por la gracia de Dios, hermanos. Él está afirmando, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, él podía decir, bueno, yo hice más que todos los apóstoles, he hecho más que todos los demás, pero no yo, sino la gracia de Dios. Por eso es muy importante en nuestros días, queridos hermanos, que como creyentes nosotros lo que somos es por la gracia de Dios, y damos gracias a Dios que estamos en el fundamento que es Cristo el Señor. O sea, en un creyente, es un creyente comprometido, es lo que va a empezar a comparar en el versículo 21. Volviendo a Lucas capítulo 6, versículo 47 y 48. Entonces vemos acá que es un creyente comprometido, que está escarbando. No escarbando en la arena, sino justamente dice ahí algo muy importante. En Gálatas 2:20 dice, y ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Es un creyente comprometido, es un creyente que no quiere ir a escarbar en este mundo porque sabe que hay que separarse del mundo y porque le va a impedir esa comunión con el Señor. No estamos hablando de no trabajar, de no hacer las cosas de la vida cotidiana, sino examinar qué cosas están estorbando para que nosotros podamos aprender de ese fundamento con el cual estamos siendo edificados. Versículo 48 dice, semejantes al hombre, volviendo a Lucas, semejantes al hombre. O sea, debemos tener cuidado si vamos a interpretar y explicar esta parábola para no perder de vista el alcance y la intención que Lucas y bueno, Dios, que es el autor principal, nos quiere dar a entender en esta noche. Entonces vemos acá que no se está tratando la Escritura de honrar al decirle a la gente que la roca, ¿no?, aquí es Cristo. No, el hombre que edifica sobre ella es un verdadero creyente. Pero eso sí, no nos olvidemos que la roca acá, ¿no?, es muy importante, no es cualquier roca. El fundamento es el Señor. Por eso el fundamento sobre la tierra, ¿no?, son las falsas confianzas. Y si usted ve acá en el versículo 49, dice que edificó su casa sobre, ¿qué dice?, la tierra. O sea, vemos la diferencia. Uno es la roca, aquí es Cristo. Pero también menciona también en el versículo 49, dice la palabra ahí, el fundamento sobre la tierra, que son una falsa base, no es de confianza. Y de paso le voy a decir, usted no va a ser justificado aún por todos esos conocimientos y cosas que el mundo nos pueda ofrecer. El hombre que edifica sobre él va a ser una persona engañada. Y de paso, estimado hermano en la fe, nosotros tenemos la roca firme, no tenemos que volver de vuelta a la tierra para buscar fundamentos, aún para el matrimonio, para la crianza de los hijos, aún en la vida cotidiana, planes. Todo el Señor tiene que ver en nuestras áreas de nuestras vidas y empezar a confiar en ellos. Todo esto puede ser excelente, pero no se trata de eso. O sea, se trata de ver el pasaje, ahora la lección que el Señor nos quiere dar. Volvamos de vuelta a Lucas capítulo 6, versículo 48. O sea, edificar sobre la roca, estamos mirando, sencillamente quiere decir que obedecemos lo que Dios ordena en su palabra. Estás edificando sobre la roca, tu vida en estos tiempos difíciles está en esa roca. Y bueno, a veces tendríamos que vacilar algunos que están escuchando, a veces no.
Pero por eso el objeto de la parábola no es solamente enseñar la doctrina acá de justificación. Sabemos que la roca es el fundamento, sino la necesidad de una profesión, de un cristianismo auténtico, verdadero, que vaya acompañado de una práctica cristiana. Si solamente es algo que, como dijimos al principio, decimos Señor y no estamos teniendo una práctica, entonces vamos a ir directamente a la destrucción que nos conduce esa dicha profesión que no fue genuina. Pero si estamos persistiendo en ese camino, por eso vemos que nos quiere enseñar en todas partes acá nuestro Señor Jesucristo, que la verdadera roca que debemos edificar, o sea, el verdadero fundamento de nuestra esperanza, no hay otra cosa que la roca que sea más firme, que sea Jesucristo. Y los verdaderos discípulos que estaban escuchando, ellos lo estaban entendiendo. Y en esta noche, en estos tiempos difíciles, donde tal vez estamos abrumados por noticias, estamos abrumados por comentarios, estamos abrumados, qué mejor cosa estar en el fundamento. Por eso la lección de este pasaje es advertencias, hermanos, a ir al lado de no ser un creyente. Hoy vivimos una generación de anomía, que están en contra de la ley, en contra de la palabra de Dios. No nos olvidemos, debemos acomodar la palabra de Dios, la Escritura, en un sentido original, como estamos viendo acá. Vemos acá también que cuando este hombre sencillo escucha, dice acá la palabra, ¿no? Note la palabra, oye en el versículo 47, ahora pone en práctica en el versículo 48, o sea que lo escuche. Entonces aparece claramente que puede empezar a pensar en la palabra de Dios y empezar a entender esos principios, ¿no? Por eso vemos acá que ahora viene la dificultad. Note lo que empieza a suceder ahora que está edificando sobre ese fundamento. Dice que empieza a venir inundaciones en la mitad del versículo 48. El río se desborda con ímpetu. O sea, en otras palabras, va para destruir la casa. Es lo que está diciendo el versículo 48. Entonces podemos entender, digamos, que claramente, aunque venga provocaciones de inundaciones, sin embargo, el Señor lo va a mantener firme porque es un buen oyente que obedece la palabra de Dios. Nosotros en estos días estamos pasando tiempos dificultosos. ¿Cómo estás enfrentando esta situación? A veces hay temores, hay ansiedades, hay preocupaciones, a veces hacemos malas decisiones por no tener esa comunión con el Señor en ese fundamento y avanzar en la gracia del Señor. Ahora noten el versículo 49, dice, el que oyó y no lo hizo. O sea, el otro también oyó, pero no hizo, edificó sobre la tierra. También usted puede hacer una comparación con Mateo sobre la arena, o sea, quiere decir, en otras palabras, honró a Cristo de labios para afuera. Eso quiere decir, es como estaba diciendo al principio cuando comenzamos el mensaje en el 46, le dice Señor y vuelve a decir Señor, pero todo es de afuera, sin obedecer su voluntad. Y esto aparece y estamos viendo cómo esta casa también es construida, pero no tiene los cimientos, no puede durar. Las tormentas en estos momentos no está refiriéndose al juicio final. Un día va a haber un juicio final, va a haber un gran trono blanco, pero está hablando de las pruebas de la vida que le vienen a todo creyente o aún a las personas en este mundo. Juan Bunyan, él es un hombre muy conocido dentro del ámbito de haber escrito El progreso del peregrino. Él hacía este comentario sobre este versículo que nosotros estamos enfatizando, ¿no? Y era porque justamente cuando alguien no vive, digamos, en ese fundamento, dice acá Santiago, donde estuvimos hace un ratito, para ir acercándonos al final, dice acá en el libro de Santiago, pero en el capítulo 1 y el versículo 27, dice la palabra de Dios así. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha
del mundo. O sea, él decía que el alma de la religión es la parte práctica. Y por eso acá el escritor dice la religión pura, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones guardarse sin mancha en este mundo. Entonces, aquellos que en estos momentos pasan dificultades, aún en nuestros días, el aislamiento social, a veces nos vamos al extremo de solamente pensar en nuestra situación y a veces en la propia adversidad pensamos en nosotros mismos. Sin embargo, vemos claramente que es importante pensar en nuestro prójimo, pero claro, cuando no tenés el verdadero fundamento, nos volvemos egoístas. Y esto también nos puede hacer pensar a nosotros, muchos de los creyentes que estamos escuchando acá, que a veces podemos ser bien activos en la iglesia o aún en cualquier organización que tú pertenezcas si no eres cristiano religiosa. Llámale iglesia romana, llámale iglesia carismática o el nombre que tú le quieras poner. Pero si no sos salvo por la fe en Cristo Jesús, que es la salvación por gracia, no es por las obras, no tiene cimiento en su vida, porque el único fundamento para la salvación es la preciosa obra de Cristo Jesús, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, su sangre derramado en la cruz para podernos limpiar de todo pecado. Y cuando las dificultades vienen, en lugar de glorificar al Señor, ¿sabe lo que pasa en estas personas que parecieran que su vida está en el fundamento correcto, pero está en las filosofías de este mundo, en la tierra, en las arenas de este mundo? Su casa de testimonio se desploma. Como termina diciendo el versículo, aquella casa terminó en la ruina. Pueden, como vemos acá, piensan en el oír y hablar y hacen al buen cristiano, pero muchas veces por no tener el fundamento correcto, digamos, se están engañando en sus propias almas. Por eso vemos acá que al oír no es más que la siembra de la palabra de Dios. En esta noche estamos sembrando la palabra de Dios en tu vida. En esta noche yo estoy también escuchando mi voz y esta palabra está siendo sembrada y un día va a dar fruto. Entonces, y el hablar no es bastante para demostrar que hay frutos realmente en el corazón y en la vida. Debemos tener la plena seguridad de que en el día del juicio, querido, serán juzgados los hombres por sus frutos. Por eso, si se recuerda, leímos hace un rato esa palabra, Señor, Señor. En aquel día me dirán, muchos, Señor, muchos. No dice Lucas eso, dice en Mateo, muchos. Quiere decir que muchos van por el camino ancho. Muchos están siendo engañados porque no están en el fundamento correcto. Querido amigo, sabemos que la muerte nos puede sorprender a cualquiera pronto. Puede ser por esta pandemia de enfermedad del COVID-19, o puede ser porque un día vamos a llegar a ser viejos, o por tal vez un accidente. ¿Estás preparado para enfrentar la eternidad? Bueno, justamente como hemos mencionado, Jesucristo es nuestra única esperanza, es el único Salvador. Por eso vemos acá claramente a través de estos pasajes que esta casa quedó en la ruina y debemos tener la plena seguridad que en el día del juicio seremos juzgados los hombres según sus frutos. Y no se le preguntará en esos momentos, ¿creíste? Sino, ¿practicasteis? Y según esto habrá de ser su juicio. Ahora, no nos olvidemos, digamos, que el creyente, el Hijo de Dios, no va a pasar por un gran trono blanco, pero va a pasar por el tribunal de Cristo. Y justamente por eso nosotros estamos agradecidos porque muchos van a recibir recompensa, pero hay otros que no van a recibir recompensa porque no hay una obediencia genuina. Por eso, en el fin del mundo, cuando todo se termine, cuando se acabe, por eso compara la siega y sabes muy bien que los hombres en la siega consideran más que los frutos. En Romanos capítulo 8, versículo 16 y 1 Corintios 12, 13, dice la palabra, nadie puede realmente llamar al Señor Jesucristo Señor, excepto por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando uno está guiado por el Espíritu Santo, enseñado, el Espíritu Santo mora en el creyente, sin duda hay una obediencia. Si Cristo está en nuestro corazón, entonces nuestra boca debe confesarle también a otros.
Estamos nosotros confesando, como dice Romanos 10:9, si estás arraigado como creyente en ese fundamento correcto, querido hermano, en el versículo 48, aunque vengan inundaciones, vengan pruebas, vengan circunstancias, a veces nuestros hijos también nos ponen en dificultad, a veces el matrimonio, a veces las situaciones financieras, cómo hacer para pagar el día de mañana. Colosenses 2:7, que debemos estar arraigados y sobreedificados en Él. Entonces nuestros frutos serán buenos y nuestra casa resistirá las tormentas por ese fundamento, porque hemos oído la palabra de Dios, somos hacedores y podemos tener nuestras faltas y fracasos, pero el testimonio estable de nuestra vida señalará a Cristo y le honrará. Que el Señor nos ayude a nosotros en esta noche, como vemos acá. Vemos acá paso por paso lo que el Señor nos ha querido enseñar. Vamos a pedir que el Señor bendiga su palabra, el estudio que hemos tenido, y en esta noche comparte con nosotros estas verdades. Si tú no eres cristiano, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Pero si tú eres un creyente, empieza a pensar en los demás. Si tú tienes un fundamento correcto, llama a otros hermanos. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está su situación? A través del teléfono, a través del WhatsApp, a través de medios para estar en esa comunión, a través de la palabra de Dios, porque estamos en un fundamento que pase lo que pase, sabemos que con el Señor somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a ir al trono de la gracia y que podamos tomar buenas decisiones en esta noche. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre amado, en esta noche te damos gracias por estar con mis queridos hermanos a través de este medio. Bendícelo a cada uno de ellos, los que están conectados en esta noche, Señor, en el estudio bíblico de este día jueves. Señor, que podamos evaluar nuestras vidas, que podamos pensar en este estudio las veces que estas personas mencionaban, Señor, pero sin embargo no había una obediencia. Y no solamente una obediencia exterior, sino que toca la voluntad, toca el corazón, debido a lo que ha pasado cuando creímos, Señor, verdaderamente. Y tú eres nuestro Salvador y Señor. Pero también, Señor, podemos ver aquellos que realmente no son genuinos y que a pesar de que oyen, su vida está sostenida en los planes de la tierra, en los pensamientos de este mundo, en las filosofías y en las circunstancias, y terminan en la ruina. Señor, que en esta noche podamos ver que el fundamento de la roca eres tú, Señor. Que no solamente somos oidores, sino hacedores de su palabra. Señor, que haga la obra en los corazones tomando decisiones en tu palabra, bajo la palabra de fe, Señor. Si hubiera alguien en esta noche que pueda invitarte como Salvador y Señor de su vida, que pueda pedir, invocar tu nombre, Señor, diciendo, Señor, ven a mi corazón, sálvame. Sé que no tengo el fundamento correcto, tal vez muchos piensan porque uso el nombre de Dios, pero todavía no he sido regenerado, salvado, como el hermano nos acaba de decir. Me doy cuenta que soy pecador y que he ofendido a Dios y que no puedo cambiar mi vida por mis propias fuerzas y medios y que las malas cosas que he hecho no las puedo borrar con las obras. Señor, sálvame, ven a mi corazón, perdóname. Quiero ser parte del reino de Dios, quiero ser salvado por tu gracia. Ven a mi vida, te acepto como mi Salvador personal. Señor, bendiga a aquellos que están tomando decisiones, Señor, en este tiempo también de oración. Y también ayuda a aquellos que están pasando tribulaciones, angustias, dificultades, que puedan considerar que estamos en el fundamento correcto, asirnos de la palabra de Dios, de la esperanza viva, Señor, en medio de las tribulaciones, y aprender también a través de las pruebas que tú nos quieres perfeccionar, madurar, Señor. Te pedimos todo esto humildemente, en el nombre precioso, bendito del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.